El informe de la misión se desplegó en mi pantalla retinal, pero mi atención estaba en otra parte. Archivo del caso Gamma 9, del Departamento de Investigaciones. Interrupción inexplicable de las comunicaciones. Procedimiento estándar. Riesgo cuantificable, desconocido. Mi atención se desvió hacia la ventana. Las estrellas, una extensión infinita, no ofrecían consuelo ni respuestas. Solo el telón de fondo indiferente para otro posible desastre. Yo, Tristán Boedo, investigador principal del DOI, estoy encargado de limpiar desastres, o más precisamente, de cuantificarlos. No somos solucionadores de problemas. Somos auditores de catástrofes. Examinamos las secuelas en busca de desviaciones, errores de cálculo, el elemento humano que inevitablemente conduce al desastre. El DOI no es exactamente el lado glamoroso de la expansión interestelar. Somos a quienes envían cuando las explicaciones oficiales huelen a raciones sintéticas baratas. Central Tierra, en su infinita sabiduría, reconoció la necesidad de un organismo independiente, un vigilante para mantener a las megacorporaciones como minería astral consolidada bajo control. Otro incidente, Cygni 7, era indeseable. Los detalles precisos de ese incidente en particular están compartimentados, por supuesto. Necesidad de saber. Pero yo sabía lo suficiente. Lo suficiente para entender los efectos corrosivos de la ambición corporativa desenfrenada, la forma en que los márgenes de ganancia pueden eclipsar vidas humanas en la gran ecuación que llaman espacio, la última frontera. Tonterías románticas. Es una hoja de balance. Créditos versus gastos. Recursos extraídos versus vidas perdidas. El viaje FTL es una realidad, pero una costosa y exigente. Cada salto es un gasto cuidadosamente calculado de energía, tiempo y, inevitablemente, riesgo. Colonias como el sector Gamma 9 son engranajes vitales en esta vasta máquina implacable. Puestos remotos, aferrados a los bordes del espacio explorado, encargados de extraer los recursos que alimentan la expansión, que mantienen las luces encendidas en la Tierra. El tipo de personas que se ofrecen voluntarias para tales asignaciones tienden a ser de una sola variedad. No muchos tienen elección. Mi mente, como siempre, buscaba el consuelo del procedimiento. Cada investigador del DOI se somete a un riguroso perfil psicológico, probado hasta el límite del estrés. Estamos entrenados para mantener la objetividad, para filtrar el ruido emocional y centrarnos en los datos. El aislamiento absoluto del espacio profundo, la prolongada separación de todo, engendra una cierta fragilidad, una susceptibilidad a anomalías. Por supuesto, también tengo mis mejoras. Es decir, cuando me certificaron, metieron la totalidad de la base de datos central del DOI en mi cabeza a través de un chip implantado en mi cráneo. No fue exactamente placentero, pero ciertamente eficiente. La relación entre Central Tierra y las corporaciones es una simbiosis delicada y a menudo tensa. Central necesita las materias primas, los avances tecnológicos, el motor económico que solo las corporaciones pueden proporcionar. Las corporaciones, a su vez, necesitan el marco legal, la infraestructura, la protección que solo un gobierno centralizado puede ofrecer. Pero aquí, en los márgenes, las líneas se difuminan. La jurisdicción corporativa a menudo se superpone, incluso supera, la autoridad gubernamental. Es una zona gris jurisdiccional madura para la explotación. El capitán Fabio, un tipo estoico y sin tonterías, interrumpió mis pensamientos. Acercándonos al sector Gamma 9, investigador Boedo,
Volví a enfocarme en el informe. Sin señal de socorro, sin campo de escombros, sin indicación de ningún evento catastrófico. La colonia simplemente se había quedado en silencio. Todas las comunicaciones externas desconectadas, una cesación completa de la transmisión de datos, altamente irregular, altamente inquietante. Reúna al equipo, capitán. Protocolo de entrada estándar. Escaneos ambientales completos. Precauciones de bioseguridad. Lía García. Mi segunda al mando ya estaba esperando junto a la esclusa. Una veterana, una presencia sólida y confiable. Había visto todo, o al menos eso decía. Su rostro estaba marcado por el cinismo de alguien que había pasado demasiado tiempo mirando al vacío. Y luego estaba el doctor Ricardo Piezzo, más joven, más agudo, un especialista en formas de vida no convencionales. Un xenobiólogo con una inclinación por lo teórico. Un contrapunto necesario al pragmatismo arraigado de García. ¿Algo en los escaneos preliminares, capitán Fabio? Pregunté mientras nos ajustábamos los trajes EVA. Estos no eran simples trajes espaciales, sino sistemas intrincados, una segunda piel diseñada para la supervivencia en entornos hostiles. Escudos contra la radiación, monitoreo biométrico, comunicaciones integradas. Cada componente era un reflejo de los peligros muy reales de operar más allá del abrazo protector de una atmósfera planetaria. Negativo, investigador, respondió Fabio. La colonia está en silencio. No hay firmas de energía más allá del soporte vital mínimo. No hay daños externos. Está tranquila. Tranquila. Una palabra que no debería tener peso en el vacío del espacio, pero en este contexto resonaba con una significancia inquietante. Esbocé el protocolo, enfatizando el enfoque metódico, paso a paso. Asegurar el perímetro, evaluar el entorno, localizar a los mineros, determinar la causa del apagón y cuantificar la anomalía. La era de hierro se acopló con un golpe sordo, los pestillos de acoplamiento conectándose con un temblor, una confirmación física de nuestra conexión con lo que nos esperaba. Con el capitán Fabio permaneciendo a bordo para monitorear cualquier cambio en las comunicaciones externas y mantener los sistemas de la nave, salimos de la esclusa y entramos en los corredores del sector Gamma 9. La iluminación tenue y funcional reveló una escena de orden inquietante. Todo estaba en su lugar. Herramientas dejadas ordenadamente. Efectos personales dispuestos con una precisión casi obsesiva. No había señales de lucha ni señales de vida. Cada sección, los cuartos de vida, el comedor, la ingeniería presentaba un cuadro de rutina interrumpida. En el comedor, las bandejas estaban llenas de comidas a medio comer. Los pasteles de proteína sintética y algas perfectamente conservados, como si hubieran sido congelados en el tiempo. Ni un solo utensilio fuera de lugar, ni un derrame, ni una migaja. Una quietud inquietante lo impregnaba todo. Era como si los mineros simplemente hubieran desaparecido a mitad del turno, a mitad de la comida, a mitad del pensamiento, dejando atrás una colonia fantasma perfectamente preservada y meticulosamente mantenida. La evidencia cuantificable sugiere una partida repentina y coordinada, murmuré. Nuestros dispositivos, PDE, escaneando constantemente, no registraban nada fuera de lo normal. Composición atmosférica, nominal. Niveles de radiación, insignificantes. No había rastro de toxinas o patógenos conocidos, pero la ausencia de cualquier anomalía era en sí misma profundamente anómala. García mantuvo su enfoque en los alrededores inmediatos. No hay señales de lucha, investigador. Ningún acceso forzado. Nada. Su mano descansaba en la empuñadura de su rifle de pulsos, un indicio sutil de su inquietud. Podía disimularlo con brusquedad, pero incluso él no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El doctor Piezzo, por otro lado, vibraba con una curiosidad mórbida.
Su PDS ya zumbaba, tomando lecturas microscópicas, analizando cada superficie. «Fascinante», murmuró. «El aire está notablemente limpio». Continuamos nuestro barrido metódico, documentando cada detalle, cada observación inquietante. En los cuartos de vida, los efectos personales estaban dispuestos con una pulcritud casi obsesiva. Tabletas de datos yacían en mesitas de noche, mostrando transmisiones de entretenimiento pausadas o registros personales a medio escribir. La ropa colgaba en los armarios, perfectamente planchada y doblada. Era como si los mineros hubieran esperado regresar en cualquier momento, pero el estado prístino de sus pertenencias insinuaba algo más definitivo. Los registros de la colonia, nuestra principal fuente de información potencial, eran inútiles, corruptos, o más precisamente, vaciados. Cada entrada de datos, cada registro, cada bitácora de comunicación había sido borrada sistemáticamente, dejando una pizarra en blanco. Llegamos al punto de acceso a las minas, una gran escotilla reforzada que conducía a las profundidades del planeta. Y allí, de pie en una vigilia silenciosa e inmóvil, estaban las estatuas. Eran réplicas inquietantemente realistas de los mineros, hechas de un material grisáceo y opaco. Cada figura era una reproducción perfecta, hasta el más mínimo detalle. Arrugas individuales, pliegues, mechones de cabello. Pero estaban completamente inmóviles, carentes de cualquier chispa de vida, de cualquier indicio de animación. Sus ojos, aunque perfectamente esculpidos, estaban vacíos, sin expresión. Me acerqué a una de las estatuas con cautela, sosteniendo mi PDS frente a mí como un escudo. El material, los escaneos lo registraban como orgánico, pero con una composición anómala, una estructura molecular compleja. Extendí mi mano enguantada, vacilando por un momento antes de hacer contacto. La superficie estaba tibia, no exactamente a temperatura corporal, pero cerca, y cedía ligeramente bajo la presión, como carne densa y demasiado cocida. Una oleada de repulsión instintiva me invadió, un rechazo primal a esta cosa, esta burla de la forma humana. «Investigador», dijo el doctor Pietzo, «el material está exhibiendo una resonancia débil correlacionada con las lecturas de tridio de la mina. El tridio, la razón de la existencia de esta colonia. El valioso mineral que solo se encuentra en las profundidades de la corteza de este planeta». Examiné la estatua más de cerca. El nivel de detalle era perturbador. Cada imperfección, cada cicatriz, cada lunar estaba perfectamente replicado. Era como si el material no solo hubiera copiado la apariencia de los mineros, sino su esencia misma. García dio un paso atrás. «¿En nombre de Dios?» «Es carne», dijo Pietzo, mirando la estatua con atención absorta. Decidimos, en contra de todo instinto que nos gritaba que huyéramos, adentrarnos más en las minas. El rastro del material carnoso conducía hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia la fuente del tridio y el origen de este horror creciente. Más adentro en la mina había otra estatua, pero esta era diferente. No era solo una réplica, estaba creciendo. Pequeñas protuberancias brotaban de su superficie, versiones en miniatura de los mineros que se formaban como retoños grotescos y carnosos. Está creando más de ellas», dijo Pietzo, su voz temblorosa. «Se está reproduciendo. La evidencia cuantificable sugiere», comencé, pero mi voz se desvaneció. Las palabras se sentían inadecuadas frente a esta cosa silenciosa, consumidora y replicante. Esto iba más allá de cualquier protocolo, de cualquier explicación. Esto era una nueva definición de horror. Las minas descendían en un laberinto claustrofóbico de roca y sombra. Taladros masivos, ahora silenciosos, se alineaban en los túneles, sus dientes de carburo brillando bajo las luces de nuestros trajes EVA. Conductos de energía, gruesos como el torso de un hombre, serpenteaban por las paredes,
restos de la otrora vigorosa operación de extracción. El PDS de Piezo prácticamente gritaba ahora, las lecturas aumentando exponencialmente a medida que nos acercábamos a los niveles más profundos. La resonancia de tridio está aumentando exponencialmente, informó, y la firma orgánica es omnipresente. Encontramos más estatuas agrupadas alrededor de las vetas expuestas de tridio. El proceso de brotación era más pronunciado aquí, más grotesco. Algunas estatuas estaban casi completamente envueltas en una masa de formas incipientes, sus rasgos distorsionados, sus extremidades entrelazadas. No era solo un simple crecimiento, me di cuenta. Era asimilación. Podía verlo ahora con mis propios ojos. Un brillo en el aire, partículas finas como polvo, extraídas del entorno circundante. Las paredes de roca, el metal de la maquinaria, incluso el aire mismo, estaban siendo atraídos hacia las estatuas, integrándose en sus formas, difuminando los bordes, engrosando las extremidades, añadiendo nuevos detalles. Está asimilando materia, dije, las palabras atascándose en mi garganta. Inorgánica y orgánica. Toda la colonia. De repente, la temperatura, que había estado aumentando constantemente, se disparó bruscamente. El PDS de Piezo chilló una advertencia. ¿Qué es?, exigió García, su mano apretando con fuerza su rifle de pulsos. Una oleada de energía, respondió Piezo. El tridio está reaccionando. La carne se está acelerando. Las estatuas comenzaron a cambiar más rápidamente. El desenfoque sutil se convirtió en un flujo visible, un crecimiento grotesco y acelerado. Nuevos detalles emergían con una velocidad alarmante. Nuevas estatuas brotaban no de una en una, sino en docenas, sus formas fusionándose y retorciéndose, creando una masa expansiva y horripilante de material carnoso. Las paredes del túnel parecían disolverse, contribuyendo con su materia a la masa en crecimiento. Estábamos atrapados. El crecimiento bloqueaba nuestra ruta de escape, una pared en rápida expansión de ellas. García, su estoicismo habitual hecho añicos, disparó su rifle de pulsos a la estatua más cercana. El impacto de energía causó un parpadeo momentáneo, un chamuscado localizado, pero el daño fue superficial. La carne simplemente absorbió la energía y el área chamuscada se regeneró rápidamente. ¡Ayuda! El sonido, débil y distorsionado, resonó a través de los túneles. Era una voz, o más bien una imitación de una voz, un sonido gutural y distorsionado que parecía surgir de las profundidades de algún lugar. García giró, su rifle de pulsos levantado. ¿Quién está ahí? Por aquí. La voz parecía emanar de una de las estatuas, una figura grotesca y medio formada que brotaba de una masa más grande. Su boca, una abertura toscamente esculpida, se movía en una parodia del habla. Los sonidos eran incorrectos, como una grabación reproducida a la velocidad equivocada, distorsionada y corrupta, pero innegablemente humana. Está imitándolos, susurró Piezo, su voz tensa por el miedo y una fascinación inquietante. Los mineros, sus voces. Contuve el impulso instintivo de seguir el sonido. Esto era una trampa, un señuelo, una elaborada y horripilante decepción. No le hagan caso, ordené. No son ellos. Es la carne. Las estatuas, anteriormente inmóviles, ahora se agitaban. No con movimientos fluidos y naturales, sino con una animación espasmódica y antinatural. Se sacudían, se movían, imitaban. Una estatua, con la semejanza de un minero, levantó su brazo, haciendo señas hacia un túnel lateral. «Necesito ayuda», graznó la voz, una caricatura horripilante de la voz del minero.
Esto no era solo asimilación, era mímica, una grotesca manipulación que usaba las formas y voces de los mineros como herramientas. El efecto del Valle Inquietante se amplificó 1000 veces. Estas no eran solo estatuas, eran cáscaras huecas, animadas por una fuerza alienígena, jugando con nuestra empatía innata. «Investigador», dijo Pietro, su voz tensa. «Las lecturas de energía están aumentando de nuevo, concentradas más abajo». Señaló con su PDS más adentro en la mina. Teníamos que seguir adelante. La retirada ya no era una opción. La masa creciente de carne había sellado efectivamente nuestra ruta de escape. Nuestra única opción era enfrentar la fuente, entender con qué estábamos lidiando, ignorando las súplicas, los gritos de los mineros desaparecidos. Nos adentramos más en la mina, siguiendo las lecturas de energía cada vez más intensas. Las paredes del túnel ahora estaban casi completamente consumidas, reemplazadas por una masa carnosa. El túnel se abría en una vasta caverna, un abismo subterráneo lleno de masa orgánica. Era inmensa, una entidad amorfa y expansiva que llenaba el espacio como un hongo viviente. Esta era la fuente, el nodo central, el corazón de la carne. No era consciente, no de una manera que pudiéramos comprender. No había ojos, ni cerebro, ni características reconocibles. Solo una masa de material orgánico entrelazado con vetas de tridio brillante. Las estatuas, nos dimos cuenta, eran meras extensiones de esta cosa. La entidad estaba creciendo rápidamente. Poseía una inteligencia biológica primaria, un impulso de sobrevivir, de expandirse, de asimilar. Era una fuerza de la naturaleza insensible, irreflexiva, imparable, y estábamos atrapados en su guarida. El instinto primal era huir, pero incluso en las garras del terror, el entrenamiento se impuso: observación, análisis, supervivencia. Mis ojos recorrieron la caverna, deteniéndose en algo inesperado, un patrón. La carne, a pesar de su expansión, había dejado ciertas áreas intactas, gruesas vetas de un mineral amarillento y opaco, casi como pus solidificado, corrían por la roca, creando un contraste marcado con la masa orgánica grisácea. Estas vetas formaban una red, un entramado de roca intacta, un santuario en medio del horror que se acercaba. «Pietro», dije, «escanea esas vetas amarillas. Composición, firma de energía, todo». Pietro manipuló su PDS. «La carne las está evitando. Hay una interrupción. La resonancia de tridio es significativamente más débil en esas áreas». García ya estaba golpeando el mineral amarillo con la culata de su rifle de pulsos. Un pequeño trozo se desprendió. «Sulfuroso», murmuró, examinando la superficie fracturada. «Nuestros sensores están detectando altas concentraciones de compuestos de azufre. Probablemente eso es lo que está interrumpiendo la carne». El azufre. Un elemento común, pero en este contexto era más que un mineral. Era una barrera, una línea de defensa. La carne, a pesar de su biología alienígena, su capacidad para asimilar materia, no podía traspasar esta defensa natural. «La evidencia cuantificable sugiere», comencé, luego me corregí. «Este mineral sulfuroso interfiere con la capacidad de la carne para asimilar materia. Interrumpe la resonancia de tridio». Las implicaciones eran inmediatas. Un arma, una defensa, una forma de, al menos, ralentizar lo inevitable. «Pulverícenlo», ordené. «Creemos una barrera. Trabajamos rápidamente, desesperadamente». García usó la culata de su rifle, aplastando el mineral quebradizo hasta convertirlo en un polvo grueso. Pietro, usando una herramienta minera descartada, raspó trozos más grandes, moliéndolos con energía frenética. Esparcimos el mineral pulverizado a lo largo del borde de la carne que se acercaba, creando una barrera. Y funcionó. La carne, al llegar a la línea amarilla, retrocedió.
El proceso de asimilación, la acumulación implacable, se detuvo. Habíamos encontrado un respiro temporal, una forma de ganar tiempo. Pietro tomó lecturas de la interacción. El compuesto sulfuroso está interrumpiendo los enlaces moleculares, impidiendo que las esporas se unan con otra materia. Es una desintegración localizada. Tocó el área donde la carne había retrocedido. Estaba inerte, muerta. No solo detenida, sino destruida. El mineral sulfuroso no era solo una barrera. Era un veneno, un arma que podíamos usar contra esta entidad consumidora. Un arma cruda e imperfecta, pero un arma al fin. Este mineral sulfuroso, este regalo inesperado de la geología del planeta, ofrecía una oportunidad, una posibilidad desesperada de contraatacar, de golpear el corazón de este horror consumidor. Trabajamos con una energía frenética, casi febril. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en mi estómago, pero estaba templado por una determinación sombría. Nos convertiríamos en mineros de un tipo diferente, extrayendo no tridio, sino salvación. García, usando la culata de su rifle de pulsos y un pico minero descartado, atacó las vetas sulfurosas. Trozos del mineral amarillo se desprendieron, llenando la caverna. Pietro, usando un recipiente improvisado de una lámina de metal descartada, recolectó el material. Mis guantes Eva ya estaban manchados de amarillo, el polvo grueso adhiriéndose a la tela. La carne, sintiendo la amenaza, se retorció, intentando eludir nuestros esfuerzos, pero las vetas amarillas formaban una red, una defensa compleja que podíamos explotar. Nos movimos de veta en veta, extrayendo el mineral salvador, dejando un rastro de destrucción a nuestro paso. Luego atacamos, no con rifles de pulsos o ráfagas de energía, sino con puñados de roca pulverizada. Lanzamos el polvo sulfuroso al nodo central, al corazón masivo de la carne. El efecto fue dramático. La carne retrocedió, silbando y burbujeando donde el polvo hacía contacto. El proceso de asimilación se invirtió. El material orgánico se desintegró, dejando un residuo ennegrecido e inerte. Fue un proceso lento y agotador, una batalla librada no con explosiones y fuego, sino con desgaste. Nos movimos alrededor de la periferia del nodo central, lanzando puñado tras puñado de polvo sulfuroso. La carne, esta entidad aparentemente imparable, comenzó a encogerse, a marchitarse, a morir. La masa disminuyó, los brotes grotescos se ralentizaron y luego se detuvieron por completo. «Está muerta», susurró Pietro. Su PDS, que había estado chillando momentos antes, ahora solo registraba lecturas básicas. La resonancia de tridio había desaparecido. La firma orgánica se había extinguido. Comenzamos el lento y arduo viaje de regreso a través de los túneles, volviendo sobre nuestros pasos a través de las profundidades de la mina. El camino ahora estaba despejado. La carne que había bloqueado nuestra ruta de escape se había reducido a un residuo quebradizo e inerte. Al acercarnos al área donde habían estado las estatuas, vimos que ellas también habían cambiado. Ya no estaban animadas, ya no emitían esas voces distorsionadas. Ahora estaban sin vida, colapsadas. Las estatuas, antes inquietantemente realistas, ahora eran meros montones del mismo material ennegrecido e inerte que el nodo central. Los detalles intrincados, el parecido inquietante con los mineros, habían desaparecido. Eran como globos desinflados, sus formas colapsadas y sin forma. La sustancia carnosa se había reducido a una masa quebradiza y desmoronada. Destruir el nodo central, la fuente de su animación, había cortado la conexión, poniendo fin a su grotesca existencia. Fue un alivio, una liberación profunda y visceral del peso opresivo que se había posado sobre nosotros. El valle inquietante, la horripilante mímica, la sensación de ser cazados por estas cosas. Todo había desaparecido. Emergimos de la escotilla de la mina.
de regreso a los corredores principales de la colonia. El orden inquietante, el vacío prístino, permanecía, pero las estatuas habían desaparecido. La amenaza, al menos, había sido neutralizada, pero el silencio que nos recibió seguía siendo ensordecedor. La era de hierro se desacopló del sector Gamma 9 con un estremecimiento, dejando atrás un planeta desolado. García fue directamente a la enfermería, presumiblemente para tratar las lesiones menores sufridas durante nuestra desesperada expedición minera, y sospecho, para encontrar una bebida fuerte. Pietro, sorprendentemente, permaneció callado, mirando por la ventana, su energía habitual reemplazada por una contemplación sombría. Me retiré a mis habitaciones, el pequeño espacio utilitario, ofreciendo una semblanza de soledad. Mi pantalla retinal parpadeó, instándome a presentar el informe obligatorio posterior a la misión. Formulario 34 Alfa del DOI, resolución y análisis del incidente. El cursor parpadeaba, exigiendo cuantificación, exigiendo respuestas. ¿Cómo describir lo que habíamos presenciado? ¿Cómo cuantificar lo incuantificable? ¿Cómo transmitir la pura y absoluta anomalía de la carne? La horripilante mímica, el silencio escalofriante que ahora impregnaba el sector Gamma 9. Respiré profundamente y activé la grabación de voz. Resumen del incidente. Interrupción total de las comunicaciones en el sector Gamma 9, atribuida a una entidad xenobiológica previamente desconocida. Entidad designada la carne. Exhibió capacidad para la asimilación rápida de materia orgánica e inorgánica, utilizando tridio como catalizador. La entidad demostró capacidad para imitar la forma y vocalizaciones humanas, aunque su propósito sigue sin determinarse. Las palabras se sentían inadecuadas. No lograban capturar el horror visceral, el miedo que se arrastraba, la profunda sensación de pérdida. No lograban transmitir la experiencia. Continué detallando el descubrimiento del mineral sulfuroso, su efecto disruptivo en la resonancia de tridio, su uso como arma, la destrucción del nodo central y el posterior colapso de las estatuas. Bajas, todo el personal asignado al sector Gamma 9 se presume fallecido, asimilado por la entidad. No hay sobrevivientes. Hice una pausa. Los mineros, sus rostros capturados en la grotesca mímica de las estatuas, pasaron ante mis ojos. Sus voces, distorsionadas y corruptas, resonaron en mi memoria. Había seguido el protocolo. Había encontrado la verdad. Había resuelto el problema. Pero la victoria se sentía manchada por la pérdida profunda e irreversible. Recomendaciones. El sector Gamma 9 debe ser designado como zona de cuarentena. Implementar protocolos completos de esterilización. Se justifica una investigación adicional sobre las propiedades del mineral sulfuroso, designado como inhibidor S. Investigación en curso sobre los orígenes y la naturaleza de la carne. Hice otra pausa. Los orígenes, el porqué. El DOI exigía respuestas, exigía datos cuantificables. Pero algunas cosas, sospechaba, desafiaban una categorización fácil. Algunas cosas permanecían en el reino de lo desconocido, de lo incognoscible. Observación personal. La entidad encontrada en el sector Gamma 9 representa una amenaza significativa y previamente no reconocida. Su capacidad de asimilación y mímica plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la vida, los límites del entendimiento humano y las posibles consecuencias de la exploración descontrolada. El silencio del sector Gamma 9 debe servir como una advertencia. Envié el informe. Los datos se transmitieron a través del vasto golfo del espacio, de regreso a Central Tierra, de regreso a los burócratas y las corporaciones, al ciclo interminable de expansión y explotación. Mi parte estaba hecha. El desastre había sido cuantificado, pero el silencio permanecía. Un eco persistente del vacío, un recordatorio
del vasto e indiferente cosmos, y de la frágil y fugaz naturaleza de la existencia humana dentro de él.